Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Ya tercera semana, Borja, ciclista, que estamos viviendo aquí desde La Pájara y donde, por lo que venimos diciendo siempre, ¿no, Borja? El ciclismo no para. Ciclismo no para, Duarte, no hay carreras todos los días. Hoy hemos tenido carrera, hoy que estamos grabando el lunes hemos tenido carrera, estamos grabando justo después de la Jaén Paraíso Interior. Hemos tenido carreras en Almería, en Murcia, en el sur de Portugal. Donde quieras. Como siempre, alguna cancelación, algún recorte de recorrido, Siempre que no tiene que haber. falten. Así que nada, tenemos muchas carreras, muchos recortes y aquí seguimos, ¿no? Aguantando el vendaval. Y sin más dilación, pasamos a ese resumen semanal. Comenzamos, Borja, con la Figueira Champion Classic, esa cuarta edición, pudo disputarse en su totalidad, y en la que tuvimos, Borja, sobre todo importancia de ciertos escaladores, entre ellos McNulty y Daniel Felipe Martínez, que, bueno, dieron bastantes estacazos en esa segunda subida, y en la última se volvió a reagrupar ahí un grupillo, era McNulty el que volvía a atacar, dejándolo al final en 7 corredores, y desde ahí fue un Antonio Morgado en el que en un sprint agónico contra Aramburu se pudo llevar esa victoria final. Y bueno, Borja, después destacar también Pau Martino, que entró en esa tercera posición. Justo, si recordamos un poco el análisis que hicimos la semana pasada, decíamos, oye, con los escaladores que hay, esa gente va a querer que no se decida todo en Enforsa Caes, sino que la Rúa Parque Forestal, ¿no?, que era la subida más importante, pues fuera la que decidiese la carrera. Lo intentó McNulty en el penúltimo paso, lo volvieron a intentar en el último, ¿no?, desmontando lo que podía ser un sprint y dejándolo en una carrera, pues entre 7, 8 corredores, que al final decidió Morgado en un sprint a puro huevo, ¿eh? Los dos a puro huevo, desde lejos, rueda a rueda. Sí. Se lo llevó el portugués por nada. Oye, Aramburu muy bien y ojo con Pau Martí, ¿no? Lo anotamos, corredor junto con Héctor Álvarez, que son los dos chavales que tenemos que tener más en cuenta dentro de los que están empezando, ¿no?, ahora a llegar al World Tour. Y de ahí, Borja, nos vamos a territorio español, esa clásica de Almería, donde vuelve a ganar Biniam Girmay, segunda victoria de él y segunda victoria de su equipo, ¿no?, el NSN Cycling Team. Eso es, Duarte, el equipo de Iniesta, el equipo de Cálice para todos, y lo que repartieron no fueron helados, Duarte, sino fueron comportamientos un poco antideportivos. La carrera se desarrolló como se esperaba, pues eso, escapada al principio, que el territorio es más quebrado, para luego acabar en un sprint de grupo, que era más que previsible, pero bueno, en el que vimos ciertas imágenes que, hombre, al espectador con fair play le molestan, ¿no? O sea, tú puedes lanzar, normalmente tú cuando lanzas a tu corredor luego te apartas, pues bueno, los del NSN digamos que se apartaban, pero selectivamente, intentando ponerse en plan cono para evitar que progresaran el resto de sprinters. Sí, bueno, pues gente perjudicada de ahí. Podemos ver un Arnaud Belino que quedó en esa sexta posición, ¿no? Pascal Ackermann también ahí quedando octavo. Pero bueno, el podio final que fue con Girmay primero, Milan Fretán segundo y Matteo Moschetti en esa tercera posición. Sí, Milan Fretán ganador el año pasado y Moschetti ganador hace 2 años, o sea que tres ganadores en el podio. Y ya digo, el problema de estas actitudes es que como de momento, que ni siquiera le sancionaron, ¿no?, pero al que hubiera sancionado es a su lanzador, sí, pues te sale gratis. Sí, o sea, no a ti como Girmay te sale gratis. Claro. Entonces eso, yo creo que va a haber un momento, todavía no parece, ¿no?, pero va a haber un momento en el que esto, como se repita varias veces... Suspensiones de equipo. O sea, bueno, suspensiones, prefiero. Sí, castigo o sea, al equipo. yo creo que, sí, claro, ¿no? castigo al equipo. Sí. Oye, ya está. Sí, eso será polémico a su vez, porque habrá veces que no sea tan grave al y final, entonces lo de siempre, se evitarán, ¿no?, victorias y tal, pero hay ciertos casos como este. Yo me acuerdo aquel año en el Tour de... Creo que era en el Tour de Valonia, que los del Quick Step para ganar empezaron a encerrar a todo el mundo, menos el que tenía que ganar. Y claro, descalificaron a 4, pero el que ganó. Entonces, sí. esas De poco te vale. Mal. Lo que decía el director del Alpecin en el documental, Borja, con alguna victoria también un poco dudosa de Jasper Philipsen, dice, bueno, si hay que pagar la multa, se paga, ¿no? Tampoco. Eso es. Esa es la filosofía del capitán Garcio y sus secuaces, Duarte. Y pasamos ahora, Borja, a esa vuelta a la región de Murcia, donde, bueno, vemos aquí en esta etapa 2, cancelación, ¿no? Vivimos una etapa 1, sí que la tuvimos encima con victoria española, Borja, Marc Soler, que pudo hacerse con la etapa
junto a su compañero Julius Johansen, ¿no? Sí, etapa que también se vio modificada. Como vemos, empezaba yo creo que era en Cartagena originalmente. Al final, pues tuvieron que hacer solo 89 kilómetros. Muy bien, porque con el aire hacía mucho viento. Y bueno, hubo una escapada aprovechando el viento, un poco la incertidumbre, el poco kilometraje, en la que se metieron tanto Marc Soler como Tim Wellens, como su compañero Johansen, o sea que UAE tenía 3 corredores, sí. Y eso les hizo llegar con mucha ventaja con la suficiente ventaja en el pelotón para que luego, aunque atacó Pidcock por detrás, que lo vemos que queda tercero, también era muy tarde. Sí, no le dio tiempo para cerrar. Segundos. Y bueno, en Marc Soler al final que... No sé, ¿tú dirías se dejó ir Julius Johansen o Marc Soler hizo ataquito? Bueno, digamos que Johansen tiró todo el rato. Sí. Y entonces pues se quedó al final, o sea, yo creo que estaba pactado, ¿no? Marc Soler tiene más galones en el equipo, entonces Johansen tiró y Marc Soler pues se hizo con la victoria. Y coméntanos, Borja, ¿qué pasó en esa segunda etapa, ¿no? Marcada por esa cancelación debido al viento. Siguió este tren de borrascas que no para, Duarte, que no para. Parece que ahora viene Pedro, cuidado, ojo. Y bueno, en este caso, en el fin de semana, pues provocó mucho viento en el levante español, en la costa este española, y provocó que volaban los corredores. O sea, es que no eran capaces de estar en las rachas de viento, les echaban fuera de la carretera. Entonces, mira que intentaron salir, o sea, que otras veces criticamos, ¿no? Que a la primera ya no salen, esta vez la verdad que los pobres intentaron salir, pero sí. Imposible. O sea, es que imposible. Nada, era imposible competir, o sea que en este caso, Borja, no nos podemos quejar de la organización. Una pena, porque al final, este año que tenían 2 etapas la Vuelta a Murcia, claro, pues bueno, se queda ahí con mal sabor de boca, ¿no? Con una, pero bueno, esperemos que el año que viene salga todo bien. Y bueno, y finalmente la victoria que se la llevó al no disputarse esa segunda etapa, pues como quedó la primera, ¿no? Victoria para Marc Soler, segundo Julius Johansen y tercero Thomas Pidcock. Y Borja, que ya lo habíamos comentado el año pasado, pero me gusta que siguen sin cambiar, ¿no? El logo. Por lo menos aquí en Pro Cycling Stats sigue el logo clásico. Luego, a cara de perro. O sea, esto no lo ha hecho... Esto es que la Vuelta a Murcia en su día, en el año 77, la organizaba un club ciclista que le dieron al que mejor dibujaba del club ciclista, le dijeron, mira, dibújanos un logo. Y ahí está. Y ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado. Sí. Ahí se ha quedado. Y me gusta, que mantenga. Sí. Y pasamos, Borja, a territorio francés, esa Tour de la Provence, que al final, bueno, con todas estas vicisitudes que existieron, pues yo creo que fue hasta la mejor carrera que vivimos en la semana y en la que tuvimos, sobre todo, una segunda gran etapa, ese duelo entre Mathieu Richitello y Carlos Rodríguez, que al final se llevó la etapa el americano. Sí, fue lo que decimos, la mejor carrera de la semana, sobre todo esa etapa, ¿no? En que ya decíamos que era un buen final en alto bastante duro, con nieve, el día anterior estaba lleno de nieve, había dudas de si se iba a poder subir o no, finalmente se pudo subir perfectamente y bueno, eso sí, ahí lo vemos, ¿no? Carrera de Tour, o sea, Richitello contra Carlos. Carlos, oye, primera carrera de la temporada, parece que este año empieza ya bien, sí. Buenas sensaciones. Y un Mathieu Richitello que continúa, ¿no? La buena forma que mostró en la Vuelta a España del año pasado. Las otras 2 etapas que se vivieron a través de esa fuga, ¿no? La primera en la que un Arnaud Tendon consiguió mantener esa distancia contra el pelotón principal y llevarse finalmente la etapa. Y una última en la que Axel Logans resolvió una fuga de una manera un poco extraña. Se mete en una rotonda, los otros van por el otro lado, él se mete por el lado más corto, aprovecha la confusión y se hace con la victoria el corredor de Ineos. Y también, bueno, decíamos, ¿no? Parecía que por lo menos esta etapa sería de sprint y consiguieron, la verdad que sí, que el sprint llegó a 14-15 segundos, llegó el pelotón, pero ninguna de las 2 etapas posibles pues fue al sprint. O sea que carrera más entretenida de lo que parecía en un principio, muy típica del calendario francés y con buenos corredores y sobre todo nos deja la nota positiva a España de Carlos Rodríguez, ¿no? Que parece que empieza bien. Eso es, un Carlos Rodríguez que finalmente quedó en esa segunda posición donde ganó Mathieu Richitello y tercero Brandon Smith Rivera, Borja, que, oye, está haciendo también buen comienzo, ¿no? Presente. Sí, buen comienzo, tenemos también Paret Pentre, Andrew August, que lo nombramos la semana pasada, pues oye, también sigue ahí delante, o sea que bueno, como siempre, ¿no? En estas primeras carreras de la temporada, como hay muchas, los nombres se incorporan los nuevos que empiezan con los que ya te están sonando. Y Borja, pasamos a esa clásica de Jaén, esa que nos gusta tanto, ¿no? Ese premio, ¿no? Esa oliva de oro.
La Y aceituna de oro. que, la verdad, Borja, una carrera que diría no ha dejado indiferente a nadie. Muchas cosas que No, comentar. pasó de todo, Duarte. Bueno, primero también recortes en el recorrido. El temporal dejó impracticable algunos de los tramos de este rato. Entonces, bueno, tuvieron que reducir un poco la carrera. Creo que era de 160 y pico a 150 y algo. Algún tramo menos de este rato. Pero bueno, he de decir que no se notó en el desarrollo de la carrera, que fue muy interesante. A unos 50 de meta ataca Donovan del Q36.5, ya se había formado, fue cuando conectó la tele a las 3:30, ahí ya había grupos, Pidcock iba bastante por detrás, había un grupo intermedio, luego estos fugados, bueno, una carrera, como suele pasar en estas, ¿no? Bastante loca, con muchos grupos, difícil establecer diferencias. Ataca a Donovan, se le va incluso a Bellens en el principio de uno del tramo largo del Mar de Olivos, la primera vez que lo pasan. Parece que Bellens se queda, pero a mitad del tramo revive Duarte, llega a Donovan y lo suelta, pero no le deja ni medio relevo. Lo suelta y se pira solo, a cabalgada en solitario en plan Pogačar. Y bueno, luego por detrás, pues eso, muchas reagrupaciones. Pues tenías a Pidcock, tenías a Iván Romeo, a Roger Adrià, a Van Gils, a Vermes, Pello Bilbao con Mohoric. Sí, pero ya sin capacidad, ¿no? Sí, pero veías que no había ningún equipo, quizás los de Pidcock con Hermans y tal, parecía que eran los que más se organizaban, pero la distancia siempre estaba en minuto 10, minuto 20, volvía al minuto, o sea, Bellens impertérrito, pasan por primera vez por meta, un minuto, o sea, dices, ya ha ganado Bellens. Pero a falta de 13, 14 para meta, cuando vuelven a entrar en el tramo de Mar de Olivos, que les dejaba a 3 de meta, empieza a haber ataques por detrás más serios y se queda un terceto ahí con Pidcock, Van Gils y Jan Christen del UAE, bien el UAE, ¿no? Marcando movimientos por detrás. Y ves que en cuestión de 4 kilómetros cae la diferencia, salen del este rato, llegan al último kilómetro, 18 segundos llegaron a picar. Y es verdad que el final no era subida, pero viento de cara y picando hacia arriba, Bellens fatigadísimo, pero bueno, por detrás al final se miran entre ellos y Bellens gana. No consiguen llegar, pero por muy poco. O sea, la clásica dura 5 kilómetros más y lo cazan. Y por detrás tenemos sprint de 3, en el cual Pidcock arranca primero, les deja de rueda y se va a por el segundo puesto. Y por detrás vemos caída de Van Gils, que en el momento, caída tal, era una recta. Sí, oye, pues habrá tropezado con alguna valla, alguna cosa rara. Pero en la repetición vemos, Duarte, acción criminal de Christen, que lo cierra contra la valla y le provoca la caída a Van Gils, que por eso pues no aparece en la clasificación, ¿no? O sea, es que no pudo, o sea, se quedó a 100 metros de meta y sin poder cruzar la meta porque es que se dio una torta criminal. Y tampoco vemos a Christen porque mientras grabamos el vídeo lo acabamos de ver que acaban de descalificarlo y hace tercero su compañero Benoît Cosnefroid. Sí, pues o sea, la verdad, una locura de carrera, victoria de Tim Bellens que parecía cantadísima, le vino una buena pájara finalmente, pero consiguió esa victoria Pidcock, que bueno, un hombre fuerte que entró ahí en esa segunda posición, y esa tercera posición, Borja, de Cosnefroid, vamos, de rebote que le llegó. Regalada. Ahora, el UAE, pues bueno, sigue subiendo al podio, o sea que le da igual un corredor que otro. Bastante señalado Christen, bastante feo lo que hace. Y por la parte de los españoles, Iván Romeo queda cuarto. Da la sensación de que tenía fuerza, pero iba un poco siempre a contrapié. O sea, no entraba en los cortes, llegaba luego. Sí. En las bajadas parece que se quedaba un poco. O sea, como que a veces en este tipo de carreras necesitas que la carrera te vaya a tu favor, ¿no? Y que vas entrando. Y él iba un poco luchando sí. contra las situaciones de carrera. Y Pello y Igor Arrieta sí que estuvieron más delante en bastantes ataques, sobre todo Igor Arrieta más de secante, ¿no? Para favorecer a Bellens. Y Pello haciendo tándem con su compañero Mohoric bastante bien. O sea que, sí, bueno, sí, por la parte de los españoles, es verdad que no sube ninguno al podio, Romeo se queda cerca, pero hubo bastante presencia. Pues hasta aquí, ¿no? Lo que nos ha deparado esta semana. Y pasamos, si te parece, Borja, a esos premios semanales. Y comenzamos con esa pájara que se la tenemos que dar a Jan Christen después de esa acción totalmente terrorista en esa clásica de Jaén. Y es que, Borja, no se le puede dar otra cosa, ¿no?
También se lo podías dar al treno, ¿no? Hasta hace media hora, Duarte, el premio era para el treno del NSN, por lo que comentamos, ¿no? Bastante mal la manera de llevar el sprint de la Clásica de Almería. Pero claro, cuando tu acción de sprintar mal lleva consigo que se caiga otro ciclista y se dé una buena torta, pues es que no hay discusión, ¿no? Sí, Esos comportamientos. Sobre todo, hay veces que puede ser un sprint de grupo grande, que puede haber pequeña, pues oye, te mueve uno, pero aquí sprintando 3, oye, hay que ser legal, cada uno sprintar por su línea. Tal cual. Y que gane el más rápido, pero no puedes hacer eso. Después, el bala que se lo hemos querido dar, Borja, a Marc Soler, después de llevarse esa victoria en la Vuelta a Murcia. Es cierto, se llevó la general, debido a que solo se disputó una etapa y se la llevó él. Así que totalmente merecido esa victoria. Muy gratis la general, pero bueno, oye, 2 victorias para UAE ahí. Ganó la etapa, ganó la general, es la victoria española de la semana, pues para él. Y por último, el caníbal, que no se lo podemos dar a otro que a Tim Wellens, después de ese etapón en esa clásica de Jaén, como hemos comentado, en la que pasó de todo, en la que parecía que lo tenía claro, su victoria. Luego hubo un impasse ahí, en el que parecía que se le iba a escapar, pero finalmente, bueno, lo mítico, ¿no? Desorganización por la parte de atrás del grupo perseguidor hizo que finalmente se llevara esa victoria. Ha estado en todas las ediciones de Duarte, quedando en todas las posiciones posibles, en el podio, fuera del justo cuarto, décimo, y oye, gana, pues hay que darle el caníbal, porque atacar a 50 de meta ahora nos parece normal por Pogačar y Evenepoel, pero no es normal. Locura. Y pasamos ahora a las próximas carreras que tendremos durante esta semana, que bueno, una ya ha comenzado, es ese UAE Tour, donde tuvimos una primera etapa, Borja, que ya se la lleva Isaac Benicio del Toro. Borja, muy loco en su debut de la temporada. Por cierto, UAE hoy 2 victorias, ¿no? 2 carreras, 2 victorias, increíble. Pero es muy loco. Es verdad que hay caída antes, se cae Jonathan Milan, no disputa el sprint, pero a ver, la carretera picaba hacia arriba, pero no mucho. O sea, era de sprinters. Y este tío coge, aprovecha, es verdad, un poco que como Milan no está, hay desorganización, ataca encima a pecho descubierto, así, o sea, cero aerodinámico. Sí. Parece que le van a coger, el tío sigue, se vuelve a levantar y consigue llevarse un sprint masivo. Que sí, que es verdad que aparece por ahí Tiberi, que aparece Van Etvel, pero bueno, que el segundo es Chesbol, que es un sprinter. O sea que increíble el mexicano en su primera carrera de este año. Que bueno, como siga así, pues oye, si gana siempre que va, pues sí. dame más. Empieza igual que acabó, igual que Richitello, ¿no? Incluso mejor, diría. Y las etapas, bueno, Borja, que quedan marcadas sobre todo, diría, por esa crono que vamos a tener el martes, que bueno, a lo mejor cuando suba este vídeo ya se ha disputado, y donde los 2 grandes favoritos, Borja, son el propio Isaac del Toro y diría Renko Evenepoel, ¿no? Sí, bueno, en lo que es la crono también podríamos incluir a Joshua Tarling, pero sí que para lo que es la carrera, no, porque evidentemente, como vemos luego en la etapa 3, está Jebel Mobra, Duarte. Es la montaña del infierno, la montaña del infierno, que son 15 kilómetros. Ahí está, Duarte. El monte del destino, Duarte. Empieza tranquilo un poco, incluso falso llano y tal, pero luego ahí ves entre el 7 y el 8 el 16%, 11, 12. O sea, etapa, es verdad que es unipuerto. La carretera, pues no sabemos cómo será, pero tiene pinta de ser la típica autovía de 18 carriles. Pero bueno, con lo difícil con lo duro que es, impresionante, ¿no? O sea que, bueno, nueva subida, que esto elimina, por ejemplo, a un Tarling, claramente. Y luego tenemos, como siempre, la subida en la quinta etapa a Jebel Jafet, que esa es la clásica autovía que conocemos. Monte de autovía, no hay nadie nunca, no hay público, no hay gente, no llega a ninguna parte, sí. Pero bueno, la imagen clásica de este UAE Tour. Es que a mí el UAE Tour es algo soporífero de ver, ¿eh? Sí, porque entre que las etapas llanas son muy aburridas y luego las de montaña, la montaña está bien, pero es un paisaje tampoco... Sí, vistoso. No por el desierto, pero es que claro, las 18 carriles, nada de gente, no te llama. No te llama, pero bueno. Ahí está, esas 2 etapas. La crono, la crono le dará un poco de ventaja a Renko, yo creo, con respecto a Del Toro, pero con las 2 subidas fuertes que hay, realmente se van a decidir en ambas subidas. Y luego tendremos días para los sprinters, aunque es cierto que este año han metido en la 4, que no solía haber una etapa que podría haber fugas, que normalmente en esta no hay nunca, y han metido ahí una etapa un poco diferente, ¿no? Más quebrada, que
No digamos que seguro que llegue fuga, pero sí, le puede da dar algo más de juego. Algo más de juego para que exista una mini fuga, lo da. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre y quién es el vencedor final. Pasamos, Borja, a esa vuelta al Algarve, que comienza ese 18 hasta el 22 de febrero, donde, pues, destacamos a Almeida, a Only y, ojito, Borja, Juan Ayuso, que va a debutar, ¿no? Como dices, Duarte, debut de Juan Ayuso con su nuevo equipo, con el Trek. También debuta en la temporada Lipovic. Tenemos a McNulty, que le hemos visto correr muy bien estos días. Tenemos a un Joao Almeida, que lo hizo bien en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Tenemos a Óscar Only, que también viene de empezar bien la temporada. O sea que, bueno, mezcla Kevin Boquelán, que siempre en este tipo de subidas como la de Mayao puede hacerlo bien. O sea que tenemos corredores interesantes. Luego tenemos también en los sprints a Paul Magnet, tenemos a Philipsen y a Arnaud Delis. O sea que hay un poco de todo. La carrera tiene una crono, favoritísimo Pipo Gana, y 2 etapas clave de montaña, que son la que acaba en el Alto de Foya, que realmente es la más dura de montaña, y Mayao, que es subida corta pero muy dura. Así que, bueno, recorrido parecido al de otros años, poco que añadir. Siempre suele tener gran plantel y este año también, una vez más, claramente se disputa siempre a la vez que Andalucía y normalmente Algarve tiene mejor plantel siempre que la Vuelta a Andalucía, mejores corredores. Muchos ciclistas la marcan como inicio de temporada y ahora hablaremos de la Vuelta a Andalucía, pero realmente por cartel, por gente, la de Algarve gana por la mano. Y como comentas, también nos queda esa Vuelta a Andalucía, también 5 etapas y donde, pues bueno, destaca ese perfil ondulado que vamos a vivir y que dará, pues, posibilidades, esas escapadas y esos corredores potentes. Entre los máximos favoritos, pues están Thomas Pidcock o Romain Grégoire, sobre todo, ¿no? Sí, tenemos también a Jan Christen, que le acabamos de dar la pájara, ¿no? Aramburu, que le hemos visto bien en Portugal. Berenschot, que es un corredor potente. Bellens, qué decir, ¿no? Lo acabamos de comentar ahora, es capaz de 50. Y es para ese tipo de corredores. O sea, como vemos, no hay corredores. Tampoco hay etapas de sprint como tal. Son todas más o menos duras, pero muy parecidas. No hay grandes montañas, tampoco son llanas. Hay subidas, bajadas, territorio muy quebrado en todas las etapas. Sí. Y lo que. Por eso el tipo de corredor que va pues es el de busca etapas potente, que en cotas se defiende bien y que ganará por pura potencia. De hecho, bueno, visto lo visto, Bellens podríamos sumarlo con Pidcock y Grégoire a la nómina de principales favoritos. Por nada, hasta aquí este resumen semanal con todas las carreras, Borja, que vamos viviendo. Bueno, vemos que ya esto se va engrasando, ya empezamos en carreras importantes. Y poco más. Recuerden, Borja, como siempre, suscribirse. Escribir aquí, por debajo, por comentarios, qué opinan, Borja, qué opinan de esa clásica de Jaén. Si le gusta la Oliva de Oro, a mí me gusta, como premio. Es un premio que me gusta bastante. Le da personalidad, sin duda. Y, como siempre, Borja, tenemos novedades, ¿eh? Novedades de susodicho, del susodicho. Sí. Mikel Landa, Borja, que no está debutando, bueno, porque está acatarrado, ¿no? Con mocos. Un catarro, Duarte, unos mocos que no acaban de pasarle. Iba a debutar en Valencia, no. En Jaén para su interior, tampoco. Nueva cita, nueva cita, ¿no? Nuevo momento en el que cree que va a debutar. Es curioso porque iba a ir a estas, pero ahora dice que debuta en la Volta, que queda un mes. O sea, tranquilo, Borja. Hay que recuperarse bien del catarro. Vamos a ver. Claro, que no es que vaya a ir a París-Niza, que dices, bueno, descansa 15 días y va. No. Ya dije, no. Yo de España no me muevo. A mí, dentro de un mes en Cataluña, me esperáis. Ahí. Eso es, y allí me veis. Decir también que ha dicho en declaraciones gancho, total, ahora que la 33... No, está lejos. Parece está muy lejos. Parece que está lejos. Está muy lejos. Parece que el motor ese no... El motor de 600 que le han metido no tira. Mikel recoge el testigo de arte y dice: en cuanto a grandes, su idea es estar en Giro Tour y no descarta también la Vuelta. ¿Por qué no? Porque es difícil hacer las 3. Y ganar las 3. Bueno, Borja, ojalá lo hagamos en las 3 y podamos disfrutar, ¿no? de ese landismo en las 3 vueltas grandes, si es su último año. Esperemos que no, pero oye, si es como despedida, estaría muy bien. Ojalá, pero bueno, como decimos, el landismo empezará en Cataluña, pero sigue vivo siempre, ¿no? Eso es, porque como bien dices tú, Borja, recuerden que el landismo sigue vivo.